Listo. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están? Mi nombre es María Alejandra. El día de hoy los estaré pues como acompañando en este encuentro en el cual voy a dar pues como una explicación sobre una prueba que se encuentra dentro del laboratorio. Yo soy practicante de psicología. Me encuentro pues en mi práctica número 2. Entonces la idea es que este encuentro sea como más que todo algo de conversemos, algo que puedan ustedes también interactuar para que así la charla se haga pues como un poco más práctica. Bueno, antes de comenzar, no sé si ya habíamos tenido pues como un encuentro anterior la semana pasada, donde les explicaba pues que desde mi parte soy practicante del laboratorio y este año el laboratorio pues está dividido en varias sesiones, lo que es varias áreas. Están los practicantes que se dedican al área educativa, organizacional, en mi caso es lo social. Entonces, el día de hoy les voy a presentar el test CAT. No sé si de pronto lo conocen, lo han oído mentar, qué les suena CAT. ¿Alguien de pronto? Bueno, entonces, empecemos. El CAT es un método proyectivo o como los autores prefieren llamarlo, un test aperceptivo para la investigación de la personalidad a través del estudio del significado dinámico de las diferentes individuales en la percepción de un estímulo estándar. El CAT como tal es un test de apercepción infantil que está aplicado, como lo mencionaba, a niños. Este, eh, este test está entre los 3 y los 10 años de edad. Este se utiliza más que todo como en un tema psicodinámico. En la fase previa al comienzo de un tratamiento se administra después de esto como tal estos test. ¿Qué quiere decir esto? Este test es más que todo utilizado por aquellos profesionales en los cuales van a ayudar o es esa herramienta de ayuda para que logren obtener información de aquellos pacientes que obtienen y que en su caso, como el test es estandarizado para menores de edad, que logren recopilar aquella información que no han podido detectar o que están detectando, por decirlo así, dentro de la consulta, ya que lo que sucede con los niños es que hay niños tímidos, hay niños que no expresan mucha información, entonces con tal de nosotros poder lograr una información e ir más a fondo sobre lo que le está pasando a ese niño y las conductas que tiene, este es un test que nos podrá lograr arrojar mucha información de lo no verbal que está diciendo el niño, que a través de sus dibujos o imágenes podremos recopilar pues como la información de una manera más amena con el paciente, que se sienta de una forma más tranquila y que no se sienta tan evaluado, sino algo como más de un juego. El CAT se considera clínicamente útil en la determinación de factores dinámicos que quizás estén relacionados con la conducta de un niño en un grupo, en la escuela, en jardín o con respecto a los acontecimientos en el lugar. Como lo mencioné anteriormente, es una prueba proyectiva para los niños entre los 3 y 10 años de edad, que consta de 10 láminas con dibujos de animales. ¿Por qué animales? Se ha evaluado o varios estudios han determinado que los niños logran arrojar más información con los animales, porque es algo con lo que venimos desde muy pequeños y con lo que nos podemos sentir un poco más identificados, ya que ellos no tienen como tal un lenguaje amplio con el que podamos observar como sus diferentes conductas. Es decir, que si le presentamos una imagen con adultos, posiblemente el niño se quede corto de palabras y su imaginación no nos llegue a recopilar pues como lo que estamos necesitando. Por ende, el autor decide crear el CAT, que es con dibujos, ya que hay un TAT que sí es para adultos y este sí está como tal con personas. El CAT se puede utilizar como un complemento para el TAT con adultos, dado que sirve
como medio para explorar las relaciones familiares básicas de la infancia. Como lo mencionaba, hay dos pruebas, el CAT que son para niños y el TAT que son para adultos. Este CAT también podemos llegarlo a aplicar a los adultos si queremos conocer sobre sus acontecimientos que vivió en su infancia. Entonces también es ese complemento que nos sirve de ayuda para llegar allá sobre esas vivencias que tuvo. Bueno, se inscribe en la teoría psicoanalítica. Eh, el CAT se diseñó para facilitar la comprensión de la relación de un niño con figuras y pulsiones importantes. Los dibujos se elaboran para deducir una respuesta para los problemas relacionados con la alimentación, problemas orales, para investigar la rivalidad entre hermanos y esa actitud hacia las figuras parentales y obtener información acerca de la relación del niño con los padres como la pareja o como se denomina técnicamente el complejo de Edipo. Eh, bueno, ¿cómo es la historia o de dónde viene el CAT? La idea original del CAT llegó como resultado de una discusión entre Ernest Krips y Leopold Beck en cuanto a los problemas teóricos de la proyección y del CAT y del TAT. El doctor Krips señaló cómo debemos esperar que los niños se identifiquen más fácilmente con animales que como personas. Como lo mencioné anteriormente, hay dos pruebas. El TAT fue la primera prueba que se realizó y debido pues como a lo que se logró recopilar, que estamos interactuando con niños que están entre los 3 y 10 años de edad. A los 3 años no conocemos muchos lenguajes, no tenemos pues como tal una información amplia sobre lo que está sucediendo y omitimos, pues, los niños pueden llegar a omitir información importante. Por eso se logró realizar el CAP debido a que no se está logrando pues como unos resultados esperados, por ello realizaron esta prueba. Entonces, el CAT, ¿cómo es la aplicación para el CAT? El CAT nos van a dar 10 láminas, de las cuales en cada una de ellas van a estar unos dibujos. Como lo mencionaba, son animales. ¿Cuál es la idea de nosotros como profesionales o cómo es la aplicación hacia los pacientes? Eh, como toda prueba, es importante que primero haya unas sesiones anteriores, unas sesiones donde podamos lograr como un feeling con el paciente, que haya una confianza y que se llegue a recopilar una información previa, ya que al aplicar una prueba en la primera sesión, no podemos saber con exactitud qué es lo que está pasando y en qué nos vamos a enfatizar. Entonces es importante primero tener unas sesiones previas antes de esto. Ideal tener esa cercanía con los niños. Sabemos que los niños a veces son tímidos con personas extrañas, no sabemos por qué circunstancias estén pasando. Entonces, que la idea es que el niño esté tan prevenido para que así pueda desenvolverse un poco mejor durante la prueba. La prueba se aplica de una manera didáctica. Es decir, la idea no es mencionar que vamos a realizar una prueba o una evaluación para que el niño no empiece como con esa angustia y con esos limitantes. La idea es que vamos a decirle, vamos a realizar un juego en el cual te voy a presentar unas láminas y a cada lámina tú me vas a contar una historia. La idea es que esa historia tenga inicio, no de desenlace, como lo debe tener pues cada historia, que haya un inicio, que esté el presente y que nos indique qué va a llegar al pasado, al futuro, perdón. Entonces, la idea es que el niño empiece a desenvolverse de esa manera y que las láminas se presenten en orden, o sea, la lámina 1 de primeras y así sucesivamente. Ideal, van a haber momentos o sucesos en los cuales el paciente va a ser un poco tímido, que nos indique solamente lo que ve, como yo veo un pollo, pero no nos cuente una historia. Entonces, la idea no es nosotros contarle la historia ni darle como esa información que nosotros vemos, es hacerle preguntas para que él me pueda arrojar información. Como si me dice, está viendo un pollo, bueno, sí. ¿Y qué está haciendo ese pollo? ¿Qué pasa con ese pollo? ¿Qué hay alrededor del pollo? Como para que él empiece a dar información
sobre esa imagen y se empieza a soltar un poco sobre la siguiente. La idea es que él nos pueda dar la mayor información posible. La prueba tiene una duración entre 50 a 60 minutos aproximadamente. Todo depende del paciente con el que nos encontremos. Si es un paciente muy pequeño, que todavía su lenguaje no es muy fluido, posiblemente nos vamos a demorar un poco más mientras él intentar, pues, como la explicación de ello. Recomendación, no es que nosotros estemos anotando lo que está hablando, es importante que todo sea muy didáctico, o sea, que se grabe la sesión con la grabadora del celular o algún otro instrumento para que no perdamos pues como esa información relevante que posiblemente al anotar se nos pase y así desconcentramos pues como tal al paciente, ya que los niños son muy curiosos y quieren saber qué estamos realizando. Entonces la idea es grabarlo y que sea forma de juego para que el niño esté un poco más tranquilo. ¿Cuáles son esas 10 láminas? Nos vamos a encontrar con esta primera. Aquí es donde vamos, como lo mencionaba inicialmente, la idea es que charlemos un poco, que nosotros nos pongamos en el papel de ese niño y empecemos, no contar un cuento, sino a identificar qué ven ustedes de pronto en esta lámina. No sé quién me quiere dar alguna información. No sé ahora si puedes compartirnos qué ves en esta lámina. Ahora está. Bueno, Kelly, ¿qué pueden lograr ver en esta lámina? Bueno, en la lámina 1, como tal, las pruebas tienen un orden. eh, como tal, físicas dentro del laboratorio se encuentran pues como tal enumeradas con el fin de no perder pues como esa orden el que debe ser entregado al paciente y poder recopilar pues como la información que necesitamos. En la lámina 1, como lo vemos acá, hay unos pollitos sentados alrededor de una mesa en la que hay un enorme tazón con comida. A un lado se encuentra una gallina grande, esbozada de manera vaga. Las respuestas giran alrededor de la alimentación, de haber recibido o no el suficiente alimento por parte de uno o ambos padres. Además, se presentan temas de rivalidad entre hermanos en cuanto a quién recibe más, quién, quién porta bien y quién no lo hace. La comida puede ser vista como una recompensa o por el contrario, su retiro puede considerarse como castigo. Aquí, ¿qué podemos observar? Van a haber momentos en que el niño pueda decir, el pollito de la mitad es el que está recibiendo más alimentos y los hermanitos no. O la madre está regañando al pollito que no puede comer, ¿cierto? Entonces, aquí hay que ser muy enfáticos si el paciente nombra, menciona algún parentesco, o sea, si ve dentro de la imagen familia, que coloque como tal a su hermano, un pollito de esos, lo apropie con el nombre de su hermano. Hay que ser muy enfáticos quién está haciendo esa norma de autoridad, si a la gallina la menciona como la mamá o como alguna otra figura. Entonces, identificar quién es ese núcleo y cómo mira pues como tal el tema de los alimentos. La imagen 2 nos muestra estos osos. En ellos es un oso que jala una cuerda de un lado, mientras que otro oso y un oseno jalan del lado contrario. Es interesante observar si en este caso el niño identifica la figura con la cual coopera, si esto ocurre como la madre o el padre. Se le puede considerar como una grave lucha que acompaña de temor o a la agresión o autonomía del niño. ¿Qué puede suceder con esta imagen? En esta imagen se puede llegar a observar el niño con cuál siente más acompañamiento o con quien más se encuentra identificado. Se puede lograr apreciar si ve una agresión o un juego. Puede decir, mis papás están jugando y yo le estoy ayudando a mi papá a ganarle a mi mamá. O de lo contrario, mis papás están peleándose por la soga
y yo estoy ayudando. Entonces es importante identificar en qué contexto se encuentra y tomar nota sobre lo sucedido. Antes de continuar, también doy pues como una aclaración que esto es una prueba proyectiva. ¿Qué quiere decir esto? Es una prueba que es muy subjetiva, pues como la decisión o la diagnóstico que quiera dar cada psicólogo. Por eso deben de tener unas sesiones anteriores, ya que si se nota en una sesión que hay alguna dificultad con su autoridad, con esa figura de autoridad, la idea es empezar a como esculcar, por decirlo así, dentro de estas pruebas que se puede recopilar. Pero es ideal encontrar primero como lo que estamos evidenciando dentro de las sesiones y que esto no lo confirme, ya que como es una prueba proyectiva, no está estandarizada y no me quiere decir que si exactamente el niño ve esto, está sucediendo algo. La idea es que esto no sea un complemento entre la sesión y la prueba. En la lámina 3 podemos ver este león. Es importante en esta prueba que se detallen pues como todos aquellos dibujos que están contemplados, ya que solamente hay niños que observan el león, que pueden decir es, no sé, mi papá está viendo el televisor o está aburrido sentado, pero solamente observan el león. Y aquí muy al fondo se ve un ratón. Entonces la idea es que el niño durante sus historias nos cuente todo lo que observa dentro de la imagen, que no se pase ningún dibujo sin mencionar. Entonces, ¿qué podemos ver en la lámina 3? Es un león con una pipa y un bastón, sentado en una silla. En la esquina inferior derecha hay un pequeño ratón que aparece en el agujero. En general, esta lámina se interpreta como una figura parental, equipada como símbolos como la pipa y el bastón. Si el león se ve como una figura parental fuerte, será importante señalar si es bondadosa o peligrosa. Muchos niños ven al ratón como la figura de identificación. En algunos casos, el ratón quizás se vuelva el personaje más poderoso. Por otro lado, se puede interpretar que el ratón está bajo el poder del león. A veces los niños, pues dentro de su cuento y su imaginación, cuentan su historia como si no le tuvieran miedo al león, sabiendo pues que el león es una persona adulta, como lo mencionaba anterior, que tiene una pipa y un bastón, entonces ya da pues como la característica que es mayor. Entonces, que el ratón salga como héroe de la historia. Es importante establecer esta persona qué papel juega durante la vida o dentro de la vida pues del paciente. En la cuarta imagen podemos ver unos canguros. El canguro, bueno, un canguro hembra con un sombrero en la cabeza, que lleva una canasta con una botella de leche. En su bolsa está un canguro bebé con un globo. En una bicicleta va un cangurito grande. Esto es lo que podemos ver. La idea es que se refleje pues como cada uno de ellos, que nos cuente su historia. En esta lámina despierta temas de rivalidad entre hermanos y de cierta inquietud por el origen de los bebés. En ambos casos, la relación con la madre es una característica importante. En ocasiones, un niño que es el hermano mayor dentro de la familia se identificará con el bebé en la bolsa, con lo cual indica un deseo regresivo a fin de estar más cercano a la madre. Por otro lado, el niño menor puede identificarse con el mayor, con lo cual representa su deseo de independencia y dominio. ¿Qué pasa muy usualmente dentro de las familias? Eh, para aquellas familias que son numerosas o que tienen pues hermanos, podemos identificar si el niño se logra apreciar dentro de la imagen. A veces los hermanos menores tienden a ser un poco más independientes. ¿Por qué? Porque les gusta aplicar o imitar los comportamientos de sus hermanos mayores. Entonces podemos ver usualmente que en las casas se ve que el niño quiere llegar a hacer lo mismo que el hermano, que si el hermano, ejemplo de mujer, que si la hermana se coloca tacones o su madre, en caso tal de que no tenga hermanos,
tiene tacones, vemos el niño que se pone los tacones y empieza a andar. Entonces vemos que el niño empieza a aplicar los mismos comportamientos de los adultos. Entonces aquí hay que identificar con cuál de cada canguro se identifica el niño y si existe alguna rivalidad entre ellos. Y por su parte, el hermano mayor, como fue el mayor y digamos que uno tiende a ser un poco más apegado a su familia, a ser un poco más consentido y que cuando llega otra persona existe pues como un choque sobre lo que está sucediendo. Hay que identificar si tiene ese deseo de regresar a su madre, hacer esa compañía que sea su madre, o si de lo contrario se identifica como ese hermano mayor. La idea es que se identifique en el papel que está jugando en este momento. Entonces hay que ser muy claros pues como con la información que nos está arrojando el paciente. ¿Estoy siendo clara hasta el momento sobre esto? ¿O hay alguna duda? Está muy claro, María, muchas gracias. Listo. Bueno, en la lámina 5 encontramos este cuarto. Es un cuarto oscuro. A veces los niños se pueden quedar un poco cortos de palabras en esta imagen, pero como lo mencioné, va de la mano de nosotros que el niño nos dé o no nos dé pues como la información y que sea como algo muy ameno entre ambos. En esta imagen es un cuarto oscurecido con una gran cama en el fondo. En el primer plano hay una cuna con dos ocenos. Aquí son comunes las producciones relativas a la escena de la primaria. El niño se preocupa de lo que ocurre entre sus padres en la cama. Los dos ositos en la cuna se prestan a temas de manipulación y exploración mutua entre niños. ¿Qué sucede en este caso? eh, Hay que identificar cómo es la convivencia también que tiene el niño con sus padres. A veces por razones pues como ajenas a los niños, hay niños que todavía a los 10 años están durmiendo dentro de la misma habitación que sus padres. Entonces digamos que ese tema de privacidad que tienen sus padres se pierde mucho. Y un niño a los 10 años es un poco más exploratorio sobre las cosas que están sucediendo. Entonces, identificar si nos cuenta alguna información, no sé, ya sea relación sexual, problemas entre la pareja que el niño esté viviendo y cómo lo toma o cómo aborda ese caso el niño. Entonces, aquí hay que ser muy enfáticos más que toda esa relación familiar o si de lo contrario, no, no está dentro de esta situación, ¿qué nos puede llegar a decir que no nos ha dicho dentro de las sesiones? En la lámina 6 es un poco oscura. La idea es pues como lograr que el niño aprecie que se encuentran unos osos dentro de una cueva, que es una cueva oscurecida con dos figuras apenas embosadas de unos osos en el fondo. Y en el primer plano se muestra un bebé oso acostado. Esta lámina educe principalmente a historias relativas a la escena primaria. Se utiliza además de la lámina 5, dado que la experiencia práctica ha demostrado que la lámina 6 dará una respuesta más elaborada acerca de cualquier cosa que haya ocultado en la lámina anterior. Problemas de masturbación a la hora de acostarse pueden aparecer en cualquiera de las dos láminas. Entonces, como lo mencionaba dentro de la lámina 5, que es esta de las camas, y esta son muy parecidas. Entonces, sí, la idea es que tenga una coherencia entre la lámina 5 y la lámina 6, o que entre las dos se complementen y nos logre recolectar bastante información. Ambas están muy dadas al tema sexual, entonces la idea identificar el niño cómo se ve dentro de ello. A veces hay niños que pues cuando estamos con pacientes que son muy menores, ser muy precisos o muy minuciosos con la información que él nos está dando de los pacientes de los 3 a los 6 7 años de edad sobre ese deseo sexual o si siente algún gusto ante su padre o su madre. Entonces, importante estar muy pendiente de estas dos láminas.
En la lámina 7 ya encontramos, es un tigre y un mono. Entonces, un tigre con los colmillos y garras descubiertos salta hacia un mono que también está saltando al aire. Aquí se exponen los temores de agresión y las maneras de enfrentarlos. Con frecuencia se hace evidente el grado de angustia del niño. Puede ser evidente el grado de angustia del niño, eh, que pueda ser muy grande o que puede presentar rechazo hacia la lámina. ¿Qué pasa? Si el niño está pasando por una dificultad dentro de su hogar, no sé, un padre, madre violenta o agresiva, posiblemente no nos dé información sobre la imagen y quiera omitir esta lámina y que nos diga, pasemos a la anterior. La idea es que el niño nos dé información sobre cada una de las láminas para que no salte ninguna, ya que cada una tiene pues como un objetivo en específico. Aquí es importante también mirar eh, a, qué, a qué animal o qué figura identifica ese rol, si es a su padre, a su madre o algún parentesco familiar que tenga dentro del hogar o conviva o no conviva dentro del hogar. A veces se puede presentar como agresión, a veces se puede presentar como un juego, que el tigre está jugando y se le lanzó y el mono también le está jugando, eh, pero importante saber quién gana, qué, y qué acciones toma sobre eso. Es decir, si hubo muerte, si hubo herido, entonces como ser también muy empáticos con eso, como preguntar más allá, ya que podemos lograr determinar si hay una agresión, algún problema familiar dentro del hogar. La lámina 8 es esta, son 4 monos. En ella son 2 monos adultos sentados en un sofá y bebiendo una taza de té. Y en el primer plano, un mono adulto sentado en un taburete hablando con un mono pequeño. Aquí es frecuente que se vea el papel en el que se ubica el niño en el contexto familiar. La interpretación del niño acerca del mono dominante como la figura paterna o materna se vuelve significativa en relación a si el mono es bondadoso o está regañando al mono pequeño. ¿Qué es lo ideal? Como lo mencioné en láminas anteriores, que el niño se identifique según su contexto. Es decir, que si el niño está pequeño, pues se identifique con la figura, puede ser el mono pequeño, que hable con propiedad. Pero si se identifica con otra figura, también saber a quién está haciendo pues como colación ese hecho. Aquí es importante saber cada uno de ellos que hace parte dentro de su familia o su vínculo, cuál es esa importancia que les da y qué papel tan significativo juega en la vida del niño para interpretar que este es el contexto familiar. También como lo mencionaba el texto anterior, eh, si hay alguna autoridad dentro de esa familia y quién hace parte de esa familia. En la imagen podemos ver un cuadro también de un mono, saber si de pronto le da algún nombre a ese mono y qué tan cercano es al paciente. Posiblemente muchos lo pasen por alto, pero es importante saber si le da eh, un nombre a cada figura que está observando. En la lámina 9 podemos evidenciar nuevamente es, esta imagen. Es una imagen muy oscura. La idea es que el niño pueda lograr el ver pues como el conejo que está al fondo. Entonces es una habitación oscurecida que se ve a través de una puerta abierta desde un cuarto iluminado. En el cuarto oscuro hay una cama de un niño en la que un conejo se sienta y mira a través de la puerta. En esta lámina son muy comunes las respuestas relacionadas con temas de temor a la oscuridad, soledad, abandono de los padres y curiosidad significativa acerca de lo que ocurre en la otra habitación. Entonces, aquí es importante ver cómo también el tema de los conflictos. Digamos que uno como infante, como niño, a veces los temores
son creados por las mismas figuras o de autoridad o que acompañan pues como al niño. Ejemplo, a veces nosotros les tenemos mucho asco a las cucarachas, a un adulto seguimos gritando con una cucaracha, pero a nosotros, ¿quién nos enseñó tener esa reacción ante las cucarachas? Entonces, digamos que a veces esos temores también son como lo que nos crean nuestros padres o cuidadores. Entonces, aquí es muy importante identificar qué temor tiene el niño. También, como padres, a veces no tenemos como ese, o no se tiene ese manual de cómo ser un padre perfecto, ya que como tal, cada padre tiene una manera de criar y educar a su hijo. Entonces es importante también saber cómo está siendo educado, reprendido el niño. ¿Por qué? A veces cometemos los errores de que se regaña al niño, se encierra en el cuarto hasta que termine de llorar, eh, se aleja completamente del niño y no se está acompañando pues en esa reacción o emoción que tiene en el momento el niño y saber que es un niño pequeño que no controla ese sentido y no se le explica. Entonces, eh, también identificar cómo está haciendo pues como la crianza de él para que él pueda presentar como tal algún temor. Entonces, si en esta vemos que el niño presenta algún temor contra la imagen, de que está encerrado, que sus padres lo dejaron dentro del cuarto porque cometió algún acto, eh, ya nos va dando pues como información de acuerdo al caso que se está presentando. Como lo menciono, son casos pues como hipotéticos, ya que cada niño de acuerdo a su historia o a su vivencia va a contar pues como una historia muy diferente, pero la idea es que logre recopilar pues como la información. Y la última son estos dos perritos que están al lado pues como de un baño. Entonces, en esta lámina 10 es un cachorrito que está acostado sobre las rodillas de un perro adulto. Ambas figuras tienen un mínimo de expresión en sus rasgos. Las figuras están colocadas en primer plano con un baño al fondo. Estas conducen a historias de crimen y castigo que revelan algo acerca de los conceptos morales del niño. Hay frecuentes cuentos sobre los hábitos de higiene, así como de la masturbación. Entonces, igualmente que las anteriores, la idea es eh, poder lograr recopilar la información sobre los castigos o cómo está, eh, como la imagen anterior, están siendo reprendidos pues como los niños frente a los actos que no se deben de cometer. Entonces la idea es que el niño nos cuente una historia sobre si se identifica con el cachorro, quién hace este papel y qué tan repetitivo está dentro de las otras historias. Aquí también es muy bueno que nosotros como psicólogos poder lograr recopilar o juntar la información si hay algún personaje dentro de las historias que es repetitivo. Es decir, que si en la primera lámina hay un héroe, ese mismo héroe es el de la lámina 2, 3. Entonces la idea es como poder observar los detalles pequeños que tiene el niño y llevándolo a otro ámbito, no quedándonos solamente con el cuento, sino llevándolo a su ámbito, a su vivencia, para poder identificar qué es lo que está pasando. ¿Cómo se aplica? Como lo mencioné ahorita, nuevamente, se aplica como un juego, como instrucciones muy claras. Lo mejor es decirle al niño que va a empezar con un juego en donde tiene que hacer un cuento sobre las láminas, que él debe decir qué ocurre, qué están haciendo los animales. En algunas partes se puede preguntar al niño qué pasó ante la historia y qué pasará después. Clara está esa parte. Sí, María, claro, muchas gracias. Listo. Bueno, bueno, probablemente haya que darle mucho ánimo al niño. Se permiten interrupciones después que se hayan relatado toda la historia, ir sobre ello pidiéndole elaboración en puntos específicos, como lo mencionaba, porque alguien tiene cierto nombre, si nombra propios lugares, edades,
Se debe anotar pues como todas esas exclamaciones, comentarios y actitudes en relación con la historia que se cuenta. Se debe quitar de la vista del niño las láminas, pues los niños tienen una tendencia a jugar con ellas y a variar el orden. ¿Qué quiere decir ello? La idea es que nosotros tengamos pues como el control durante el juego, que a medida que el niño vaya terminando su cuento, vamos guardando la lámina y saquemos la otra, ya que como lo mencionaba, los niños son muy curiosos, a veces se desconcentran muy fácilmente, entonces la idea es que el niño tenga su total concentración con la prueba para poder como lograr con resultados como más exactos. Eh, ¿Qué es la idea? Estar en un espacio calmado, tranquilo, sin interrupción, ideal que no cuente como con muchos objetos donde el niño pueda distraerse o perder pues como la atención de lo que está diciendo y lograr que el niño pueda dar los mínimos detalles de cada lámina, que no nos quedemos como con lo primero que podamos ver nosotros como adultos, sino que él vaya como un poquito más allá y nos cuente una historia un poquito, no tan larga, pero sí gruesita, que nos pueda dar pues como más información. ¿En qué ambos ámbitos se utiliza? El CAD puede ser productivo en manos de psicoanalíticas, psiquiatras, psicólogos, trabajador social y maestro. Es posible emplearlo de manera directa en terapia como técnica lúdica. Esto se ve más que todo en los psicólogos educativos y también en los trabajadores sociales, cuando se presentan pues como ciertos casos con niños dentro de su hogar. Digamos que dentro de la psicología educativa, ya que uno está dentro de una institución con niños de diferentes edades, tiene pues como la posibilidad de lograr percibir pues como esos comportamientos siempre y cuando se tengan pues como sesiones y autorización por parte de los padres. Algo muy importante es que nosotros como psicólogos, antes de iniciar cada uno de las sesiones o el tratamiento que la vayamos a dar pues como tal al paciente, es que cada uno debe firmar un consentimiento informado. Estamos hablando en este momento de unos niños que están entre los 3 y 10 años de edad, entonces es importante que esa autorización también esté firmada por su padre, madre o acudiente responsable, que nos dé la autorización sobre el niño y que nosotros también seamos muy profesionales con la información que nos dan los niños. Algo muy común que pasa y es que los padres quieren saber qué está pasando con sus hijos. Entonces, no falta la madre o el padre que llega donde el psicólogo a decir qué te digo en la sesión, porque la idea es que el niño ingrese a la sesión, puede ser solo y que nos pueda dar esa información que de pronto con su padre o su madre si está teniendo alguna dificultad no la vaya a decir. Entonces nosotros como psicólogos debemos ser muy profesionales con ellos y saber que solamente se puede dar información ya en estado de alerta si está atentando contra su vida o la vida de otra persona, pero que el paciente se sienta con ese grado de confianza que nos puede contar la información y que nos vea como esa figura de ayuda que lo va a ayudar dentro de su proceso para lograr mejorar pues como esa conducta. Bueno, ¿cómo se interpreta el CAD? Cuando se aborda la interpretación de un método perceptivo, conviene recordar ciertos principios básicos. Se le pide al sujeto que interprete una situación. La interpretación que el sujeto hace sobre el estímulo es una respuesta a la invitación de relatar un cuento. Con el propósito de facilitar el análisis interpretativo del CAD, conviene estudiar las 10 variables que el examinador va a realizar. Entonces, importante, evaluar el tema principal. Si en varios cuentos el héroe principal está hambriento o roba para satisfacerse, será razonable concluir que el niño examinado está preocupado por la idea de lo suficiente, la alimentación, y en sus fantasías de deseo quiere robar a otros. Por lo tanto, la interpretación se relaciona como el hallazgo de denominadores comunes de patrones de conducta. Entonces, importante, dentro de cada lámina, identificar cuál es el tema principal.
Como lo mencioné anteriormente, si hay varios héroes o el héroe es el mismo dentro de las 10 láminas o en su mayoría, identificar si la alimentación juega un papel importante del niño. Sabemos que a veces se satisfacen de alimentación con tal de lograr aquello que no obtienen y mirar con qué están tratando de mitigar ese sentimiento o esa situación por la que está pasando con el alimento. Segundo, el héroe principal, la interpretación se apoya en la hipótesis básica del cuento que el sujeto nos relata en esencia a él mismo. En una misma historia puede haber varios personajes, pero debemos advertir que el héroe principal es aquel con el que nuestro examinado se identifica. Nosotros usualmente como niños, cuando leemos cuentos, cuando vemos películas, siempre como pequeños por nuestra imaginación queremos replicar o hacer aquel que nos llama más la atención. Entonces, si el paciente se identifica con alguno de ellos, saber qué parentesco tiene, eh, cómo se desarrolla dentro de su dinámica familiar. Es importante saber pues como aquellos detalles y cómo se relaciona dentro de lo que está sucediendo con el paciente, para que así podamos tener pues como toda la información. El tercer ítem es las principales necesidades e impulsos del héroe. Las necesidades que se manifiestan pueden coincidir con las del sujeto, tanto si se reflejan, al menos en cierta medida, en su comportamiento, como si se da el caso opuesto y debe considerarse como una fantasía complementaria. Una historia cargada por un niño muy agresivo, pero también por un niño muy dócil, pasivo, agresivo, que alimenta fantasías de agresión. Aquí vamos a poder mirar dentro de la prueba cómo es ese comportamiento que el niño tiene frente a las diferentes situaciones que se le presentan dentro de cada imagen y que así va a colación pues como a su vida real. Eh, Identificar si el niño es agresivo, si alguna de las figuras es agresiva, si por el contrario el niño es una persona muy sumisa, poco habladora, callada. Entonces, ¿cuáles son esos impulsos? Y que si dentro de las imágenes se presenta alguna dificultad, alguna pelea, cómo se desenvuelve el niño a través de ella, si a través de agresión, a través de diálogo, a través de, de salir corriendo, de que huya sus problemas, pues, y tratar de identificar como ello. La cuarta es la concepción del ambiente. Cuanto más coherente sea la descripción del ambiente en los relatos del CAT, mayor razón tendremos para considerarla en un componente significativo de la personalidad del sujeto y un útil indicio en cuanto a sus reacciones en la vida diaria. La identificación es muy importante reconocer con qué persona de la familia se identifica el niño, con el hermano o con cuál de los dos padres. Asimismo, será muy útil observar desde el punto de vista de su adecuación qué papel desempeña cada uno de los padres como figura de identificación. Entonces, como lo mencioné, es importante que el niño, pues como tal, no solamente se centre sobre los personajes, sino sobre el contexto en el que está, si nombra algún sitio en específico, o si por lo contrario inventa alguno que no exista pues dentro de la realidad. Y también ser estar muy pendientes pues como de esos detalles. Quinto, figuras vistas como. En este punto, lo importante es comprobar cómo ve el niño las figuras que lo rodean y cómo reacciona frente a ellas. En algunas perspectivas más amplias podemos hablar de las relaciones de apoyo, competitividad y otras. Se puede evidenciar las distintas etapas del desarrollo y en personalidades diferentes. Entonces, podemos llegar a observar un niño que en la imagen su figura protectora puede ser la madre, la abuela, que la abuela es como su compañera, su compañía, o en algunas partes podemos ver esa figura agresiva. Entonces es importante ver qué papel juegan dentro de la vida del niño. Sexto,
Los conflictos significativos. Aquí se nos brinda una excelente oportunidad para estudiar la temprana formación del carácter y recoger datos útiles para los fines pronósticos. Hay conflictos que todos los niños experimentan al alcanzar determinada fase. Eh, ¿qué, puede, ¿Qué puede pasar acá? Si un niño dentro de una imagen nos empieza a relatar una persona o que se identifica como una persona sumisa, callada, que hay diferentes situaciones o acontecimientos complejos dentro de su hogar y que el niño no interactúa y que después el niño nos menciona que logró luchar contra ello, es importante volver a preguntar, no, no dándole la afirmación, sino preguntar cómo logró poder luchar o cómo pudo lograr salir de esa situación en específico. Si con algún tema de agresión o qué pasó para que el niño saliera de esa etapa o ese momento que estaba tan sumiso, tan callado, tan alejado, para volverse como el héroe de la historia. Entonces, esto se basa más que todo en identificar cómo maneja ese conflicto. Séptimo, la naturaleza de las ansiedades. En este punto, lo importante especialmente es analizar en el contexto la defensa con el que el niño opera contra sus miedos dominantes. Se debe descubrir qué formas adquieren estas defensas: huida, pasividad, agresión, oralidad, renunciamiento. Aunque son niños vamos a estar con niños muy pequeños y no tan pequeños. Los niños más pequeños que están entre los 3, 6, 5, 6 años, hay que identificar cómo van a afrontar esa situación. Si van a huir de la problemática, si antes se convierten como unos niños agresivos y saber de dónde por qué los está llevando a ese comportamiento. Si hay alguna figura a la que estén imitando y tratando de replicar lo mismo, es decir, si yo veo que a mi madre le pegan y a mí también me están pegando, yo me quedo callada, no digo nada porque mi madre nunca dijo nada, o de lo contrario, salgo de esa zona y hago lo contrario. Entonces es importante saber cómo afronta el niño esas situaciones. El octavo, las principales defensas. Lo que se debe buscar en los relatos no son solo los impulsos, sino las defensas contra esos impulsos. Además de investigar los principales mecanismos de defensa, también será útil estudiar los aspectos morales de los relatos. A veces, una serie de temas inspirados por la misma lámina dan testimonios de las tentativas del sujeto de manejar un conflicto que lo perturba. Al igual que el anterior, estamos hablando son de los mecanismos de defensa del niño y para el niño que es moral y no moral. Es decir, si dentro de una lámina el niño nos menciona que mató, robó y no hubo ningún tema de castigo, ¿por qué no lo hubo y por qué no tiene ese sentimiento como de culpa? Entonces es importante también identificar ello. El castigo impuesto por un crimen y la adecuación del superyo. Aquí es importante evaluar que en el caso de un psicópata es posible que si el héroe comete un homicidio no reciba castigo alguno y solo inspire una reflexión a la ligera en el caso que haya aprendido una lección para el futuro. En los relatos de un neurótico, el héroe puede resultar muerto o mutilado en forma accidental o intencional, o bien morir por una enfermedad. Muchas veces es frecuente encontrar neuróticos un superyo no integrado. Entonces, como lo anterior, es importante saber qué pasa con esos castigos que se deben de llegar a obtener si se cometió algún mal acto, ¿cierto? Entonces, como lo menciona la imagen, a veces muchos psicópatas, el héroe que el héroe comete un suicidio, pero lo ven más como una reflexión o como algo que no se puede no puede volver a suceder, sino como esa reflexión que, que, puede, que puede llegar a pasar,
pero que no puede volver a llegar a pasar. Entonces ahí empezamos como un poquito a encasillar a la persona. No quiere decir que si el niño nos cuente esa historia ya es un psicópata, no. Está dándonos información sobre el caso. Y de lo contrario, los neuróticos siempre resulta una persona, el héroe resulta muerto, pero no da mucha información por qué. Entonces se muere, pero no nos cuenta lo mataron, si lo mataron por algún acontecimiento, sino que simplemente lo mataron, pero no da información, saber que no está dando esa información. Y la décima es la integración del yo. Aquí nuestro interés abarca incluso ciertas características formales de cómo el sujeto narra historias apropiadas que implican en mayor o menor medida conciencia de los estímulos. Es importante identificar la relación visible del sujeto con la lámina y si goza de suficiente equilibrio o se encuentra demasiado preocupado por sus propios problemas para percibir la realidad. Es útil considerar que la narración de las historias basadas en las láminas es una tarea que el sujeto debe desempeñar. Su capacidad para llevarla a cabo y el modo como lo hace nos permite juzgar su adecuación y su fortaleza yoica. ¿Qué pasa con ello? Es importante que el niño tenga algo, que la imagen tenga algún sentido, que sea una historia, no que de pronto la historia tome otro rumbo, que empezó contándonos una cosa y de un momento a otro pasó a ser otra, pero no hubo como esa integración dentro de la historia. Sabemos que a veces podemos estar con niños muy pequeños, pero la idea es que nosotros los estemos encaminando y guiando hacia esa información, no brindando mucha, pero sí acompañándolos, pero que al menos sea algo congruente pues como con lo que está diciendo. Claro, hasta esa parte. Sí, María, gracias. No sé si tienen alguna duda, cómo ven la prueba, una prueba muy difícil, fácil. Ninguna duda, no la había escuchado, la prueba me parece muy interesante. Bueno, ¿cuál es la idea? Pues como tal, esta es la prueba. Digamos que es una prueba muy corta, muy práctica para el niño. No es lo común de es un papel y empiece a decir sí o no si lo ha hecho. Entonces, digamos que es una forma en la que el niño se puede sentir más ameno con lo que nosotros estamos realizando y que a veces, digamos que a los psicólogos nos juzgan mucho porque es papel y hoja y una evaluación, por decirlo así, sino que sea de una forma muy diferente a lo que comúnmente se hace. Aquí el papel importante lo jugamos nosotros, de cómo llevamos la sesión para lograr pues como nuestro objetivo. Entonces digamos que la idea es que uno lidere pues como tal ese proceso, que el proceso sea lo más ameno posible, que el niño se sienta tranquilo, confiado, que no se sienta juzgado, que sea libre con su imaginación, no limitarlo para así poder saber pues cómo qué nos está diciendo y que esto no es como camisa de fuerza, es decir, que si el niño nos contó esa información, así es y eso es lo que está pasando. Ya con esto es una información que recolectamos y que a través de ellos lo que identifiquemos, la idea es seguir con otro test, otra evaluación y con más sesiones como para poder recolectar la suficiente información y no dar pues como una información sobre lo primero que vimos. Eh, como tal, esta es pues como el test. La idea de mi parte es que ustedes como estudiantes y como futuros psicólogos entiendan como la importancia que tiene cada uno de los test y de los instrumentos de medición para, para aplicarnos nosotros ya como profesionales. La idea es dentro del laboratorio, estamos intentando que los estudiantes conozcan esa importancia, ya que estamos dejando a un lado esta información, nos estamos quedando un poco con lo conversatorio que vimos con los pacientes, pues la idea es entender la importancia y que estos instrumentos nos llevan a recolectar la información que necesitamos
que vienen desde muchos años atrás, que muchos años atrás han sido aplicados y que la idea es que sigamos también en eso, que también podamos investigar, consultar, para que así también sea esa herramienta que nos permita ser un poquito más objetivos, aunque no es una prueba eh, psicométrica, es proyectiva. La idea es que ser un poco más precisos con la información que estamos dando al paciente, que no tengamos ningún error con ello y que así podamos evidenciar y que cambiemos un poquito el chip que tiene en este momento la sociedad, porque estamos en una sociedad que juzga mucho pues como el tema de la psicología y sabemos que la salud mental de las personas es demasiado importante, entonces cambiar un poco de ese chip, de ser un poco más profesionales con el paciente y lograr pues como el objetivo esperado con él, no dejándolo a un lado, no que lo vamos como un número dentro de las consultas, sino que es alguien importante, alguien con una historia nueva que llega y que nosotros somos esa persona que está capacitada para llevar pues como tal su proceso. No sé qué dudas tengan, si les queda claro. Todo Dudas súper ninguna, María, claro. muchas gracias, me quedó muy claro y me pareció muy grato conocer esta prueba porque sí es cierto que se le puede aplicar precisamente a estos chiquitines que tienen como una forma de pensar diferente y es muy didáctica. Exactamente, sí. Y también importante porque a veces nosotros pensamos que los niños suele mucho ocurrir con niños que son muy callados, que son alejados, que no interactúan mucho y lo vemos como algo normal, que están creciendo y que están conociendo nuevas cosas, pero estas pruebas nos ayudan mucho a descubrir que de ese lenguaje no verbal, qué es lo que está ocurriendo con la vida del niño. A veces el niño no tiene la confianza de decirle a su padre y a su madre está pasando esto, me siento así, pero la idea es que esta prueba nos ayude a recopilar esa información que no está diciendo el niño. La idea es que esto les sirva para ustedes. Agradezco pues como el espacio que tuvieron el día de hoy, de estar esta ahorita pues en el encuentro. La próxima semana tendremos pues como tal otra charla, otro encuentro de una prueba muy diferente. La idea es pues como que también se unan a ella y que así pues como que vayamos conociendo un poco sobre cada una de esas pruebas que tenemos nosotros y aprovechar pues como el recurso que nos está dando la institución para que esto nos sirva para nuestra carrera profesional. No siendo más, una feliz noche y muchas gracias. Muchas gracias, María. Feliz noche para todos. Que estén Muchas muy gracias, bien. María. Muchas gracias. Igualmente, muy interesante la prueba. Buenas noches, gracias. Que estén muy bien.